Hola, le damos la bienvenida a los de la familia de la Iglesia Bautista Tecuesta y a todos los que nos sintonizan a esta hora. Hoy vamos a tener un devocional muy importante que es aplicable para nuestros tiempos y yo diría que también para todos los tiempos. Vamos a estar hablando acerca del sufrimiento. Y la idea central aquí nos dice de que podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Una de las realidades más difíciles de la vida es el sufrimiento por el cual todos pasamos. Todos tenemos toda clase de sufrimiento y nadie está exento de esto. Y no nos debe sorprender, ¿no?, que esto quizás ha sido una causa por la que muchos rechazan la fe cristiana. Se preguntan por qué un Dios soberano puede permitir el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué un Dios bondadoso, un Dios bueno y omnipotente? Y esto no tiende a tener compatibilidad con lo que quizás se piensa, ¿no? De que cómo puede un Dios permitir el sufrimiento, cómo puede Él no puede eliminar el mal, el dolor, la injusticia del mundo, ya que lo puede todo, pues ¿por qué no hace esto? Pero la Biblia nos enseña, y vamos a estar hablando acerca de esto, y vamos a estar en 1 de Pedro capítulo 3. Si tienen sus Biblias, por favor, busquen ahí 1 de Pedro capítulo 3, vamos a estar mirándolo desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? Porque primeramente, pues sabemos que Dios es bondadoso. Dios es bondadoso, y segundo, Dios es todopoderoso. Tercero, sabemos que el mal existe. El mal existe en el mundo entero, en nuestro alrededor. Y cuarto, Dios tiene una razón moral por la cual permite que el mal exista. Y vamos a estar mirando estos puntos. Y podemos nosotros dar un ejemplo. Primeramente, ¿quién es el que nos da el ejemplo sublime en todo esto? Y sabemos que el sufrimiento de Jesús ahí en la cruz del Calvario tiene una enseñanza pero monumental para cada uno de nosotros. Tenemos que nosotros definirlo, ¿verdad? Y darnos cuenta que este evento horrendo, quizás que se puede decir, este mal tuvo con un buen fin, ¿no? El fin fue de reconciliar a la humanidad con Dios mismo. Pero tuvo que suceder esto porque Dios es un Dios de justicia, y su justicia tiene que ser pagada, ¿no? Y entonces nosotros, como injustos que hemos sido o pecadores, tuvo que alguien pagar por la justicia que Dios demanda. Así que vemos solamente en este ejemplo, en Cristo Jesús, cómo se extiende para que cada uno de nosotros que acepte a Cristo como nuestro Salvador pase a ser un hombre justo ahora, o mujer justa también, ¿verdad? Recordamos nosotros este evento de la crucifixión, y muy especial en el Viernes Santo. Y Dios hizo pues esto, que a través de la cruz el Señor nos diera la victoria. Porque aunque sabemos de que Cristo fue puesto en una cruz y sufrió todo lo que tuvo que sufrir ahí en la cruz, de todas maneras se toma como una victoria, porque primeramente crucifica el pecado en la cruz. Y luego pues nos mantiene nuestra fe firme al saber de que podemos acudir a Él en el tiempo de que busquemos de Dios, porque ya Cristo ha pagado todas nuestras culpas. Y esto nos extiende para el mundo entero. Vamos a ver entonces de ese punto de vista acerca de este sufrimiento que Dios permite. Así que vamos a estar mirando entonces, vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 3 y vamos a leer los primeros 4 versículos del 8 al 12. Así que si están listos, vamos a leerlo. Vamos al versículo 8 y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir
compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué sucedería si el cristiano nunca sufriera un contratiempo, una enfermedad, una persecución o una injusticia? Entonces yo creo que nosotros tomaríamos esto como algo en que sí hay beneficio en ser cristiano, y me voy a ser cristiano porque no voy a tener ninguna clase de problema. Pero mirándolo desde este punto de vista es un poquito egoísta. Pues obviamente también sería una fantasía, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que en esta vida pues vamos a tener nosotros sufrimiento. Y ninguna religión nos dice que o dicen que no va a haber sufrimiento. Quizás podrían prometer algunos de aquellos evangelistas que dicen que si ustedes vienen a los caminos del Señor no van a tener sufrimiento, pero no se dejen engañar. Nosotros queremos presentar el camino de la fe en una forma verdadera, en una forma en que se pueda confiar. No podemos decir o escuchar, mejor dicho, de otras personas que puedan decir, bueno, si están sufriendo, sí, vengan acá a nuestra iglesia y nosotros le vamos a parar el sufrimiento, porque eso es pura fantasía. Ya hemos visto que en este mundo que nosotros estamos viviendo es un mundo corrompido, y es corrompido pues por el pecado, obviamente, que abunda alrededor nuestro. Y en esto nos dice pues el apóstol Pedro que el cristiano puede ser víctima del mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mal está alrededor nuestro. Entonces, cuando nosotros pasamos esta clase de pruebas, ¿qué nos dice entonces? O cuál sería el sentimiento de la persona que pasa estas pruebas. Vamos a decir, Dios no puede hacer nada por mí, y por ende pues yo no tengo aquella fe, o me profundizo en la fe porque Dios no me ayuda. Así que ya hemos visto entonces que no es por lo que podemos recibir y solamente para mí todo lo que me puede dar Dios, sino que venimos, aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros, porque nosotros ya éramos pecadores y seguimos siendo pecadores potenciales. Y esa debe de ser la razón en que venimos delante del Señor. No es porque vamos a estar exentos de sufrimientos o dolores. Pues el cristiano no debe de cambiar por causa de las dificultades o de las pruebas. Pedro espera pues que el carácter del cristiano continúe incluso cuando esté pasando por tiempos difíciles. Por lo tanto, pues el creyente sigue siendo amistoso, como nos dice el versículo 8, compasivo, misericordioso y demostrando el amor fraternal. Así que nos dice que en tiempos difíciles, pues esto nos desarrolla en nosotros o saca a surgir virtudes de la fe que nunca antes quizás la habríamos tenido. Y no importan las circunstancias, ¿verdad? Obviamente ya Cristo nos lo dijo, o está escrito y se los dijo a sus discípulos, que en este mundo tendráis aflicción. Pero ¿qué más dice? ¿Qué es lo que sigue diciendo? Pero he aquí, confiad, pues yo he vencido al mundo. Ahora, ya Cristo nos dice que vamos a tener aflicciones, y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pues ya nosotros lo tomamos como una ganancia, ¿verdad? Pero esto no nos dice de que nos vamos a negar la realidad de la pena y el dolor. Vamos al versículo 9 ahora. Mire lo que nos dice acá. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren que la actitud normal de muchos de nosotros sería de
de mirar por lo nuestro, de mirar por mí mismo, ¿no? Por ejemplo, digo, yo tengo que mirar por el número uno, o sea, yo, en lo que yo necesito, en lo que yo pueda conseguir, y lo que sea para mí, yo primero y yo, ¿verdad? Y esto sería una forma egoísta de hacer las cosas. Si nosotros lo miramos desde ese punto de vista, pues nos vamos a dar cuenta de que tenemos adversarios entonces, y vamos a estar nosotros en disputas con otras personas, ¿verdad? Porque nosotros estamos pensando en una forma egoísta. Ahora miren que el apóstol Pedro recomienda que no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, nos dice, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Hemos sido llamados para recibir todas las bendiciones que provienen de Dios. Así que en lugar de entrar en mucha queja, ¿verdad? Tenemos que tomar nosotros esta oportunidad que las circunstancias nos abren para mostrar el amor de Cristo. Así que ¿por qué no amar a los demás, aún de los que nos están queriendo hacer el mal? Vamos a leer los versículos del 10 al 12. Mire lo que dice acá. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Miren que esto tiene que ser pues en alguna forma alivio para nosotros, ¿verdad? Porque los ojos de Jehová están sobre todo aquellos que buscan siempre la justicia. O sea que todos sus hijos él cuida, ¿no? Tenemos en esta forma pues una oportunidad de crecimiento en lo que es la santidad. Porque esto forma el carácter en los creyentes. Miren que en esta vida, pues solo el sufrimiento, como fue experimentado por nuestro Señor Jesucristo, produce el verdadero carácter del cristiano. Por eso el apóstol Pablo ya en otro lado, pues habla acerca del sufrir en Cristo como parte íntegra para el avance en la fe. Esto es lo que nos lleva pues en el camino del crecimiento espiritual, y por eso nos habla aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Que no hablemos mal, ni que haya engaño, y que nos apartemos del mal y que busquemos la paz y que la sigamos, y que podemos recurrir a Dios porque Él escucha nuestras oraciones, y que el rostro del Señor está contra todos aquellos que hacen el mal. Bien, bueno, vamos a seguir a los próximos versículos. 1 de Pedro capítulo 3, los versículos del 13 al 14. Versículo 13 y 14, vamos a leer los dos versículos y vamos a ver este segundo punto que nos invita a no temer el mal. ¿Qué es lo que dice? Versículo 13 comienza con una pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Vamos a mirar estos dos versículos desde el punto de vista de inversión. Quizás tengamos un poquito de conocimiento acerca de esto, pero cuando nosotros invertimos, pues esperamos recibir ya sea la misma porción o una porción doble de lo que estamos invirtiendo, ¿no es así? Así que si invertimos en el bien, esperamos recibir una buena porción de bien como retorno de esta inversión.
aunque sabemos que en el mundo de los negocios no siempre es verdadero, ¿no? En todas las inversiones, pues no siempre hay el regreso de las inversiones. Pero Pedro nos habla de un punto de vista de inversión espiritual, invirtiendo en el reino celestial, en el reino de los cielos. Pedro pues nos guía a ver esta inversión de la vida como una de doble ganancia. Miren aquí, y estos dos versículos, muy principalmente los versículos 13 y 14, nos deja ver dos lados buenos de la vida. Pues obviamente que están llenos de pruebas y dificultades, pero por una parte nos dice que el que sigue el bien no puede ser dañado, pues su seguridad eterna está en Cristo Jesús. Así que siempre estamos nosotros en las inversiones que hacemos esperando recibir una porción de lo que estamos invirtiendo, o sea, en el bien. Ahora, por otro lado, si un creyente sufre por causa de la justicia, o sea, que recibamos una injusticia, vamos a ser bienaventurados. ¿Y qué significa eso? Pues que vamos a ser bendecidos. Y Pedro está pensando aquí en el galardón que uno recibe cuando pues recibe injusticias de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo también. No es de que le estamos ayudando a Cristo Jesús, pero si a él lo trataron o lo maltrataron, pues ¿qué esperamos nosotros? ¿Verdad? Si a nuestro maestro lo trataron mal. Así que sufra o no sufra el cristiano, siempre sale ganando. Ahora, el apóstol Pablo pues tenía la misma actitud, pues no sabía en una forma honesta, ¿no?, cuál sería lo más favorable, si morir e ir al cielo o vivir y seguir sirviendo a la iglesia de Cristo. Eso es lo que nos dice en Filipenses capítulo 1 versículo 22. Ahora, a la luz de esta perspectiva positiva, Pedro anima a los creyentes a no estar amedrentados, que es lo que nos dice el versículo, ¿verdad? O sea, no estar temerosos ni turbados. No deberíamos estar angustiados por el temor ni por las amenazas que la sociedad lanza en contra de todos los creyentes. Así que debemos reconocer de que lo que recibimos son bienaventuranzas, o sea, bendiciones en todo lo que nosotros hacemos para el crecimiento del reino de Dios. Será el regreso otra vez de lo bueno que estamos poniendo nosotros, o serán sufrimientos. Bueno, si recibimos sufrimiento, de todas maneras es bendición. Así que por uno u otro lado, de todas maneras vamos a salir ganando nosotros, vamos a salir bendecidos. Ahora vamos a ver el tercer punto. Entonces vamos a ir a los versículos del 15 al 17. A ver qué nos dice esta porción de las Escrituras. Versículo 15. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura aquí. Dice: si no, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os los demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que fíjense de que no es de que nosotros tenemos que ser grandes teólogos, pero sí tenemos que tener el conocimiento acerca de la verdad que es en Cristo Jesús. Y en la forma de que nos pide que nosotros nos presentemos hacia aquella persona quizás que está buscando algo acerca del Señor, es que no tomemos esta oportunidad para entrar en conflicto, sino de presentar al Señor como nuestro Redentor. Fíjense que aquí, que en este versículo, que el creyente comienza santificando a Dios en su corazón.
Y cuando el cristiano santifica a Dios, le da lugar a que solo Él se merece en su vida. Un lugar muy importante en cada uno de nosotros. Así que Pedro comienza aquí en este versículo en particular, el versículo 15, aconsejando de que estemos preparados siempre para la defensa, pues no queriendo acusar ni hacer sentir mal a la otra persona, sino que con humildad, ¿no? Queremos nosotros presentar nuestra defensa con mansedumbre, dice, y reverencia, ¿no? Respetuosamente. Queremos nosotros pues que nos tomen como unos hijos de Dios, que estamos solamente presentando el evangelio de salvación. Ahora, recordando que la lucha no es en contra de esta persona que está delante de nosotros, sino de aquel que lo tiene subyugado, aquel que lo tiene ciego acerca de la verdad. Esta es en realidad que tenemos que nosotros estar siempre pensando. Dice, porque el siervo del Señor, nos habla el apóstol Pablo, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que eso es lo que nosotros buscamos y principalmente a quien nos estamos enfrentando, ¿no? Y no es que tenemos nosotros una lucha con el enemigo, porque sabemos de que esto es de Dios. El que está delante de nosotros es quizás alguien quien no tiene los ojos descubiertos todavía acerca de la verdad. Vamos al versículo 16, ya leímos el 15 y aquí nos dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Y pongámosles atención aquí, muy importante, porque Dios está mirando las intenciones de nuestros corazones. Y cuando nosotros tenemos un encuentro así con alguna persona, pues Dios, estamos dando testimonio de Dios primeramente y queremos presentar este evangelio de salvación, ¿verdad? Dios evalúa, y estemos pendientes de esto, nuestra conciencia que es redimida por Cristo Jesús. Así que de nosotros pues no tiene que salir nada que sea dañino para nadie, ¿no? Dios espera que el inconverso quizás sea el avergonzado al calumniar la buena conducta del creyente, porque habrá algunos que nos critiquen, seguro que sí, pero nosotros, teniendo el buen caminar con Cristo Jesús, pues no damos mal testimonio, ¿verdad? Sino que cuando aquella persona que habla mal del creyente se dé cuenta de lo mal que está actuando. Versículo 17, ya este es el último versículo que vamos a cubrir. Dice, porque mejor, dice, y póngale atención, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Buscamos siempre honrar a Dios, no con ninguna agresión verbal a nadie. Queremos nosotros realzar, queremos nosotros que Cristo sea glorificado, queremos presentarlo y no queremos, así como nos indica el apóstol Pedro aquí, que quizás si hay alguien en contra de nosotros que nos quiera abusar verbalmente, está bien, déjenlo así. Vamos, nos dice aquí, es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No queremos nosotros retribuir a mal con mal, sino que siempre mostrando el comportamiento de un buen cristiano, reaccionando con el bien aún en contra del mal. Así que vamos a resumir todo esto, que es lo que nos dice
estos pasajes bíblicos que hemos visto, pues vamos a ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Porque toda persona, como hemos dicho, pasa por pruebas y tribulaciones, como sabemos, pero el cristiano acepta todo esto con humildad. Y estos versículos pues debe de evaluar nuestra vida espiritual, y pues obviamente en tiempos Dios permite que tengamos tribulaciones en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos nosotros a mirar en aquel tiempo a ver si qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, qué es lo que quiere que nosotros aprendamos. Así que ponemos todo esto en oración. Vendrán sufrimientos quizás en nuestro diario caminar que tenemos, pero tenemos que siempre reflejar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos enfrentamientos, sí, pero vamos nosotros a reflejar el amor de Cristo. Queremos nosotros darle a conocer, queremos nosotros glorificar su nombre. Así que vamos entonces a tener en cuenta que el cristiano acepta las cosas con humildad. Acordémonos de que estamos invirtiendo en el mundo, pero en el reino de Dios, ¿verdad? Hablando acerca de los caminos del Señor. Y vamos a recibir nosotros bendición si fuera de que tengamos que padecer algo en este mundo. Así que vamos a ponerlo todo esto pues en la mano del Señor. Vamos a orar para concluir en este tiempo. Así que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Amado Dios y Padre eterno, gracias Señor te damos por este tiempo que nos has permitido adentrarnos en tu palabra. Señor, entendemos ahora que vamos a tener tribulaciones, vamos a tener pruebas, Padre, pero sabemos que así mismo como tú nos dices en tu palabra, tú ya has vencido al mundo. Gracias Padre Santísimo, porque sí, tenemos tribulaciones, pero sabemos que esos son temporales aquí en este mundo. Y sabemos de que la recompensa es eterna delante de tu presencia. Bendice a todos aquellos que nos están escuchando en este tiempo, Padre, y dale entereza, dales valor para que así también se enfrenten a cualquier sufrimiento, Padre Santísimo, poniendo todo en tus manos. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Bien, que Dios les continúe bendiciendo. Acuérdense este domingo de estar con nosotros a las 10 de la mañana. Y también para la próxima semana tenemos otra reflexión bíblica como esta. Que Dios les bendiga.